y tenemos que rápidamente adaptarnos. Y básicamente es lo que queremos hablar hoy, de cómo cambiar de una situación a la siguiente o a la que vivimos ahora de forma rápida para, en este impasse en el cual están ocurriendo cosas que nadie esperábamos, seguramente, desde los gobiernos, los estados, evidentemente las empresas y la sociedad, de cómo cambiar rápidamente y durante este periodo de incertidumbre asegurar lo máximo posible la rentabilidad de la compañía. Y hoy, específicamente, una de las medidas clave en todo este tipo de cosas es cómo asegurar la caja y qué papel tiene la caja, porque estamos hablando de asegurar la rentabilidad, la sostenibilidad de las compañías, y eso siempre lo relacionamos muy directamente con lo que es la rentabilidad y con EBITDAs y BUYs de compañía, pero nosotros creemos que antes de empezar a pensar en ese tipo de situaciones hay que a corto plazo asegurar la caja, y hoy un poco trataremos de explicar el por qué. ¿Qué ha pasado en estos días o cuando hace prácticamente un mes estábamos celebrando nuestro aniversario y con un plan y cosas claras, y en 3 semanas el mundo ha cambiado? Pues lo que estáis viendo y lo que vemos cada minuto en las redes sociales, lo que vemos en los telediarios, lo que vemos en las ruedas de prensa, el BOE, todo está cambiando cada minuto. Esto constantemente está actualizándose. Hace un rato, antes de empezar, estábamos hablando de que ahora, hace 10 días, el centro era Europa del foco, anteriormente había sido Asia, ahora ya está en América y parece que las afectaciones van a ser incluso más fuertes que en Europa. Y todo esto, debido a la evolución de los últimos años de las empresas y las empresas familiares que hemos estado exportando hacia afuera, nos está afectando. Nos está afectando desde nuestra cadena de suministro, que igual comprábamos en China, pero que también vendíamos a ciertos países y que muchos estamos vendiendo en Sudamérica o en Estados Unidos, con lo cual, primero porque estaba en Asia, luego porque ha estado aquí y luego porque va a estar en Estados Unidos, estamos hablando de que la afectación va a ser seguramente de un plazo relativamente larga. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a ser el contexto? Pues evidentemente una crisis sanitaria que está afectando a la vida de todas las personas y, por supuesto, de las empresas, que están hibernando, como hablábamos ahora, la economía mundial en diferentes aspectos, en prácticamente los sectores, menos probablemente alimentación y sanidad. Y debido a esa globalización, pues hay un paro a nivel mundial que tenemos que enfrentarnos a él. Que había un frenazo en la demanda, pero no como hace unos años cuando hablamos de la crisis y que hay nosotros también estábamos ayudando a muchas compañías a pasar ese trago. El frenazo ha sido de un día para otro. El día 10 de marzo, en las previsiones de cierre del mes de marzo, yo estoy seguro que ninguna compañía tenía en su budget o en su forecast de ese mes que iban a caerle las ventas radicalmente en las últimas 2 semanas del mes. Y básicamente es lo que ha ocurrido en casi todos los casos. El día 10 de marzo estamos hablando, no hace tanto tiempo. Y, por supuesto, en abril, pues las ventas en la práctica totalidad de los sectores, y mucho que tiene que ver con los sectores de empresas familiares fabriles que hay en el tejido industrial, pues estamos en ese tipo de situaciones. Y yo casi diría que lo peor es lo siguiente, que es la incertidumbre que hay. Porque cuando tienes crisis o periodos en los cuales las cosas no van bien, pero tienes cierta certeza o cierta idea de lo que puede ocurrir, puedes empezar a definir planes y puedes empezar a ejecutar acciones, que luego te saldrá mejor o peor y el entorno irá más o menos como piensas. El problema de hoy es la gran incertidumbre que tenemos. No sabemos la duración que va a tener esto, la profundidad, no sabemos a qué cosas va a afectar, y encima los pilares que hay alrededor de la economía y muchas veces de la sociedad y un poco de las leyes en base a las reglas a las que nos regimos, también hay mucha incertidumbre. Y hablamos de la legalidad, hablamos de impagos que seguramente van a ocurrir y no sabemos, estamos hablando de ICOs, que hoy hablaremos de cosas de esas que tampoco sabemos muy bien cómo van a estar funcionando y están viendo ya malas praxis. Entonces, esta gran incertidumbre es probablemente el peor enemigo. Si seguimos, Sergio. Básicamente, de lo que hoy tenemos que hablar y en el papel de la caja en todo esto, estamos hablando de que tenemos que adaptarnos. Y el problema de adaptarnos, o el problema que tenemos hoy para adaptarnos, es que no sabemos lo que va a venir. Cuando tú sabes dónde va a venir, pues puedes ir adaptándote. Pero hoy hacíamos el símil un poco de la parte de darwinista, un poco de lo que pasó con la eclosión, con la desaparición de los dinosaurios. Y al final lo que ocurrió no se sabía en ese momento, y al final la vida evolucionó hacia otro tipo de situación. Pues probablemente hoy estamos en esa situación. El futuro después de que pase esta etapa de confinamiento, que empezamos a salir a la calle, va a ser distinto al de hoy, pero nadie sabe cómo de diferente va a ser. Ni siquiera sabemos
que es de lo que estamos hablando ahora mucho, de si la recuperación va a ser en V, en U o va a ser en L. Con lo cual, lo que vamos a tratar es de, con toda esta incertidumbre, cuáles son creemos, los consejos que tenemos que llevar a cabo en las empresas y sobre todo sin perder de vista lo que vemos ahora en la pantalla. No nos frustremos ni busquemos explicaciones del por qué, ni pensemos que hace 15 días estábamos mejor que hoy, porque al final eso no va a llevar a nada y esto es casi psicología. Lo que tenemos que ver bajo nuestro punto de vista es que este mundo, este paradigma, el mundo que entendíamos hasta el día 10 de marzo era uno, a partir del 10 de marzo está siendo otro, aunque todavía estamos en fase de hibridación y no sabemos cómo va a ser, y de lo que se trata es de que en esta carrera, que seguramente no es la de la foto de los 100 metros y es más de maratón, tengamos claro que tenemos que salir mejor que otros. Y es de lo que va esto. No se trata de si la vida va a ser mejor o peor comparativamente, sino que tengo que ser más sólido que otros porque estamos en una carrera de competitividad. Y no van a desaparecer todas las empresas familiares no van a desaparecer, las empresas familiares, estoy muy de acuerdo con lo que decía el otro día Paco, van a seguir siendo un eje vertebrador y sobre todo en un país como España, pero lo que tenemos que hacer es asegurar que durante este tiempo no perdamos competitividad y a partir de ahí ser mucho más competitivos que los que tenemos alrededor, porque llegará un momento que esto irá pasando y tenemos que estar ahí muy bien preparados. Entonces, ya como primer consejo, no nos frustremos en esta etapa, porque todo el mundo lo vamos a pasar mal o peor que como estábamos y cuanto antes nos pongamos en la acción, mejor. Como resumen y un poco siendo consultores o algo más gráfico, una especie de matriz de cuál es la diferencia del cambio de paradigma, aparte un poco la filosofía que hemos estado hablando, que está hablando hasta ahora. Básicamente, y esto hay que tenerlo muy claro, el juego al que estábamos jugando, el tablero del juego ha cambiado totalmente. Es un tablero totalmente distinto. Estábamos jugando al Monopoly y ahora tenemos un tablero del RIS. Entonces, ¿y en qué se resumen básicamente los grandes pilares? Para nosotros, digamos, hay tres grandes ejes en la gestión que siempre estamos llevando en las empresas, pero hay veces que cada uno de estos ejes tiene más importancia que otros. Por ejemplo, una situación normal, la que veníamos teniendo hasta hace unos días, digamos, dentro de los tres planos que hablamos de la parte estratégica o de la parte operativa anual PIG o de la parte más de tesorería, hasta ahora lo que estábamos, la mayor parte de las empresas y muchas empresas familiares con las que estamos trabajando también, estaban más en el plano de estrategia. Y ahí veis que el colorcito es como más oscuro en la estrategia. Pensando mucho en la estrategia, se había trabajado mucho la parte de operativa, eficiencia, seguramente después de la crisis entre el año 2011 15, ha habido mucho trabajo ahí en general y todas las empresas que estábamos ahí, pues habíamos hecho nuestros deberes, el modelo de negocio está medio claro, estamos redefiniendo estrategia por los cambios de comportamiento. Si os acordáis, hace 10 días, uno de los o 3 semanas, una de las cosas críticas era la economía circular, el reciclaje, Greta y compañía, que ahora han pasado, yo creo que en 10 días han pasado la historia como otras cosas. Entonces, estábamos en cómo el modelo y el consumidor iba a cambiar. Y de la tesorería hablábamos poco. Esto es una situación medio normal, digamos, en una economía normal. Otro tipo de situaciones, Sergio, si das, por favor, es cuando, y esto lo vimos mucho en el año, cuando empezó la recesión hace unos 10 años o algo más, es cuando empieza a haber problemas de resultados. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber ciertos problemas de resultados, te preocupas menos de la estrategia, esa estrategia pierde color, pierde fuerza y te empiezas a centrar más en tu modelo de gestión, en tu cuenta de resultados anualizada, en tu cierre de mes y en tus acciones concretas, y la tesorería empieza a coger algo de importancia. Y empiezas a jugar con el equilibrio de cuenta de resultados, reducción de costes, márgenes brutos, etcétera, etcétera, y empiezas a mirar más la tesorería, que hasta ahora pues seguramente no estábamos mirando. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El siguiente, que es las situaciones de crisis, donde a corto plazo, que es en el que estamos ahora, la estrategia pasa a mejor vida, por así decirlo. No podemos plantear la estrategia cuando veníamos de un entorno de situación normal hace 10 días o hace 3 semanas, perdón, y ahora hemos pasado a estar en situación de crisis. El shock que eso lleva, si a las personas nos está costando estar de viajes, de vueltas y ahora estar 24 horas en casa, a las empresas le pasa lo mismo. Entonces, la estrategia ha saltado por el aire. El modelo operativo ahora tampoco es preocupante, porque el problema que tenemos y que tenemos que gestionar es la tesorería. Es como en los momentos de crisis, y es uno de los grandes aprendizajes de la recesión anterior, es donde las empresas
empiezan a ser victoriosas y empiezan a salir ganadoras de esa carrera que tenemos que llevar a cabo. Con lo cual, la importancia del foco que teníamos en estrategia ha pasado, como vemos en ese diagrama, a la tesorería, y esto es el timón de la empresa, tiene que ser la tesorería, tiene que ser esa caja, pero el problema es que no ha dado tiempo a que vaya compasado, no ha dado tiempo a que vaya como sí que pasó en la recesión anterior, que fuimos pasando, todas las empresas fuimos pasando por todos los eslabones y fuimos teniendo tiempo de ir adaptándonos. Aquí hemos pasado del día 10 de marzo, estábamos en un punto, y el día 14 de marzo estábamos en el otro extremo. Y la estrategia había saltado por el aire, mucha gente estamos trabajando planes estratégicos y de repente a gestionar la tesorería. Y esto hay que hacerlo súper rápido porque si no nos podemos quedar descolgados en esta carrera. Y esto es lo que hoy vamos a tratar de comentar con vosotros. Otras cosas, evidentemente, en todo ese periodo, ¿qué cosas que tenemos que hacer antes de empezar a gestionar la tesorería? Básicamente, primero, y lo hemos venido hablando, aceptemos la realidad. El mundo de antes del 10 de marzo ya no existe y probablemente no existirá. Todos los informes incluso hacen ver que esto va a ser para más largo plazo. No pasa nada. Hemos pasado de estas, las hemos pasado peores y seguramente están más complejas. No igual que esta. Pero no estemos mirando a que en marzo era feliz y tenía un plan de negocio y unas inversiones y que va a cerrar el año muy bien. En este tipo de situaciones la templanza es importante, pero la velocidad incluso más. Es otro de los cambios de paradigma. Ya no hay que estar analizando constantemente o tanto, sino que tenemos que actuar, actuar y actuar. La agilidad es básica para que ganemos este tipo de guerras. Evidentemente tenemos que tener un plan, pero ese plan, como estamos hablando ahora, no hay 1000 horas para hacerlo y encima, en función de lo que va pasando cada día en esta incertidumbre, tenemos que ir variándolo e incorporando nuevas cosas. Y tenemos que ser súper flexibles porque la incertidumbre que hay es brutal. No podemos llegar a un plan súper rígido porque con la incertidumbre que hay nos estaríamos en el minuto cero. Toda la parte del equipo, de las personas que hay seguramente lo habéis trabajado todos bastante, pero simplemente hacer una mención. Con todo el teletrabajo, como estamos haciendo estas cosas, no olvidemos la comunicación. Es vital. Tenemos a nuestra gente dispersa en su casa, algunos luego podrán volver a trabajar, otros todavía no y seguirán haciendo teletrabajo. Tenemos a la gente dispersa por ahí. No nos olvidemos de ellos y comuniquemos todo lo que estamos haciendo. En muy pocos días hemos hecho y seguro que vamos a hacer muchas cosas en nuestra empresa y no tenemos o no debemos olvidarnos de la gente que está en su casa, que se entere casi por externos de cosas que están pasando en la empresa y que estamos decidiendo. Y en cuanto al modelo de negocio, vayamos como resumen al make it simple, stupid but significant. Cosas sencillas, no estamos para grandes alardes, estamos para que en estas semanas que estamos en la fase inicial de supervivencia, hagamos las cosas sencillas, rápidas y garanticemos los pilares básicos de la compañía, pero asegurando mucho la caja. Hoy cada euro que nos gastamos y que pagamos, tenemos que estar súper convencidos de que es necesario y que es una de las cosas clave que nos va a ayudar en esta carrera que estamos empezando hace nada. Y con todo esto, un poco como preludio, pues vamos a centrarnos más en por qué la caja es tan importante, pues vamos a tratar de compartir con vosotros y ahí cedo ya a Sergio qué consejos, bajo nuestro punto de vista, tenemos que llevar a cabo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ibeza, Juan, a Paco y un poco a todo el equipo y a todos vosotros. Encantados de poder estar, como decía Fernando antes, con vosotros y también comprometidos con nuestro entorno empresarial y, por supuesto, con la empresa familiar, que para nosotros es nuestro principal cliente, aliado y que lo sentimos como uno más de la familia, ¿no? En este caso, pues dentro de ese entorno en el cual tenemos y que Fernando pues, perfectamente ha presentado, hay un montón de respuestas y de preguntas que nos hacemos y de respuestas que es difícil encontrarla, ¿no? Y por tanto queremos ayudaros en este proceso a que encontréis las mejores respuestas que mejor se adapten a vuestra situación, ¿no? En esta línea creemos que es importante, y un poco en la línea que ha planteado Fernando, que como ya además estamos viendo, al principio Pedro Sánchez habló que si 15 días, a los pocos días ya prolongó 2 semanas, luego de repente prolongó que sí 2 semanas de gente de vacaciones en casa, con lo cual todavía de alguna forma acotaba más las situaciones. Ahora parece que haya ciertos visos de que potencialmente pueda estar ya cerca del pico, el famoso pico, aunque hoy incluso ha habido datos un poquito peores de los que hubo ayer. Entonces, al final, nuestro planteamiento, más allá de haber aceptado esta realidad, es que aceptemos que va a ser más largo de lo que pensamos, que lo deseamos o lo que imaginamos, ¿no? Antes hablaba Fernando en la entrada que si en Singapur se va a abrir a partir del día 10 o a partir de tal, otro mes más de confinamiento, ¿no? Bueno, en esta línea
va el planteamiento de que va a ser más impactante y más profunda de lo que podíamos imaginar. Y hablamos de que en España va a tener una recesión de entre 8, 9, 10 puntos del PIB y que va a tener un impacto en más lugares de los que podemos imaginarnos, ¿no? Por tanto, creemos que es sensato el plantear o empezar a concebir, dentro de aceptar esta realidad, aceptarla como tal y no quejarnos, sino empezar a actuar, ser razonablemente conservador, pesimista desde ese punto de vista a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y siempre planteándonos que lo que hagamos, ese plan que iremos definiendo y que ahora a continuación veis como 3 marcos principales, ¿no? Un plan inicial de contingencia que ha sido para parar el golpe y que se ha centrado básicamente en asegurar la salud de las personas, en alguna forma el abordar los ERTES, causa mayor y causas productivas en la medida que pudiéramos para redimensionarnos a una nueva necesidad y empezar a gestionar, digamos, la liquidez, búsqueda de liquidez, que es un poco donde estamos ahora, y los ICOs y los préstamos desde el punto de vista de la banca a través del gobierno empiezan ahora a llegar, pues como de alguna forma ese plan de contingencia inicial ha sido para parar el golpe, pero sí creemos que es el momento, y por eso el tema de la caja, de generar cierta capacidad, cierta liquidez que nos permita, por lo menos, empezar a irnos al mismo ritmo que el entorno, ¿no? Y por qué no, ya empezar a pensar en cómo queremos reenfocar el negocio, reenfocar el modelo de negocio y ir viendo cómo estas próximas semanas, meses, el mercado se vaya comportando para poco a poco ir encontrando esa nueva propuesta estratégica y, por tanto, ir reenfocando el negocio progresivamente. Entonces, ahora estamos ya cerrando ese plan de contingencia, aunque ahora todavía acabando de ver cómo generar la caja, y a partir de aquí iremos entrando en ese plan de reenfocar el negocio a una nueva realidad, ¿no? Pero desde esa perspectiva de escenarios conservadores pesimistas, y si luego el entorno es más corto, la recuperación es en V o es inmediata, pues bueno, eso nos encontramos y perfecto, ¿no? Pero entendamos que vamos a navegar en viento en contra y con el barco bastante golpeado y seguramente con más agujeros de los que deseásemos, ¿no? Pero el problema, como decía antes Fernando, es aceptar que esto es así y entender que somos capaces de coger o incrementar nuestra distancia con la competencia que esté respondiendo peor o reducir nuestra distancia con gente que nos lleva delantera, pero que ahora con viento en contra, pues los buenos marineros son los que pueden de alguna forma recortar camino y mejorar la posición competitiva, ¿no? Eso es parte del objetivo de todo este proceso, ¿no? En esta línea, ahí donde enfocamos lo que sería esa visión, digamos, global del camino que tenemos que recorrer. Ahora hemos trabajado bastante en ese componente, pues el tema social, salud, en cuanto a las personas, sobre todo a nivel de prevención de riesgos laborales, y vamos viendo, después de que la gente haya estado en caso de situación de shock y cómo están en ERTE o están en sobredemanda, gente también trabajando muchísimas horas y muchísima carga y con riesgos, pues hacia un talento que está sufriendo, cómo debemos a partir de la estación luego ir replanteándonos cómo reestructuramos la compañía y luego cómo vamos de alguna forma enfocando el modelo de negocio, ¿no? En esta línea, lo que he dicho es que el primer golpe ha sido para la salud, el ERTE, y que los clientes de alguna forma entender cómo les podíamos seguir sirviendo o cómo de alguna forma teníamos que pararnos, y sobre todo con un aspecto de comunicación permanente, ¿no? Y ahora estamos en una situación, digamos, acabando ese plan de contingencia con todo lo que sería la gestión de caja para a partir de aquí poder entrar en una redefinición de ese reenfoque del negocio para los próximos meses, ¿no? En esta línea tenemos este Joker, ¿no? Joker que, como antes decía Fernando, puede simular la caja, que durante un tiempo era como el gran olvidado y casi cómico dentro de la película, y que era algo que, bueno, a pesar de que creo que en la crisis todos aprendimos que la caja es más importante de lo que pensábamos, pero había pasado a un tercer nivel dentro de las preocupaciones, y en qué medida ahora ha acabado de ser el protagonista de la película. Y seguramente ya no nos hace tanta gracia, sino que de alguna forma nos mira delante de nosotros y dice: aquí estoy yo, todavía se olvida de mí, quiero traer mi Oscar, quiero que me lo reconozcas, y si no me lo reconoces, pues seguramente no vas a salir victorioso de esta situación. Con lo cual, mírame a la pantalla, mírame a los ojos y ponme foco, porque ahora soy yo el actor principal y por tanto es hacia donde tenemos que de alguna forma orientar todas nuestras decisiones en este momento, ¿no? E insistiremos bastante en esta presentación que lo que toca hacer en este momento concreto para asegurar que el plan de reenfoque somos capaces de llevarlo a cabo, porque hemos entrado con la tesorería y la liquidez adecuado para poder abordarlo, ¿no? Entendemos que en este caso hay un cliente que o bien ha parado actividad o bien que parte de sus actividades se han reducido de forma relevante porque estaba en canales que han sido bloqueados y cerrados por causa de fuerza mayor, y que posiblemente hay canales que pueden estar incluso incrementando su actividad, sobre todo en los sectores salud
en el sector retail alimentación, ¿no? Entonces, depende de la compañía, eso ha hecho que su actividad cese por completo o que, de alguna forma, se vea mermada en uno de los canales y crezca en otro, o incluso tengamos incluso crecimiento en actividad, ¿no? Pero aún así, nos estamos dando cuenta que véase en alimentación, que es lo que seguramente ahora puede estar tirando más, está incluso a nivel de clientes reduciendo muchísimo la gama, yendo a un producto mucho más básico en cuanto al portfolio de productos que estamos consumiendo en el hogar, e incluso compañías que en este caso no estén tanto en esa actividad, digamos, de alimentación, pues si ahora a corto plazo se han parado actividades, lo razonable es que a corto o medio plazo esas actividades se centren en actividades de productos mucho más básicos, ¿no? Esa situación más básica de gama, de producto, de oferta, va a permitir enfocar mejor los recursos e ir poco a poco definiendo un modelo operativo más sencillo, enfocado a una propuesta de valor más concreta y más acotada, y eso va a permitir, por supuesto, que los circulantes que pongamos en marcha para que este negocio funcione van a tener que ser más estrechos y, por tanto, va a favorecer la generación y el uso de recursos en cuanto al líquido, ¿no? Y, por supuesto, también cómo vamos a ser capaces de lo que paguemos esté alineado a lo que genera caja, ¿no? ¿Qué proveedores son los que me ayudan a conseguir determinada materia prima que me permita producir productos que van alineados con un servicio básico y sencillo, alineado con las necesidades del cliente y, por tanto, enfocado a ese planteamiento de caja, ¿no? Y en esta línea replanteamos que la segmentación en este momento actual de la cartera no sea un enfoque de rentabilidad, sino que sea un enfoque de caja inicialmente, ¿no? Por supuesto que ante dos situaciones iguales de rentabilidad, darle más peso a todo aquello que consuma menos circulante, que tenga menos días de stock, que suponga lotes de fabricación más pequeños y que olvidemos de alguna forma, le demos prioridad al líquido, a la generación de tesorería por encima de la rentabilidad, ¿no? Por supuesto, sin entrar en absurdeces, no se trata de quemar la compañía por completo, pero sí que el elemento caja sea una variable que esté más en nuestra toma de decisiones a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, entendiendo que los clientes van a productos y servicios más básicos y que dentro de esos clientes van a ser buenos clientes, no únicamente los que nos pasan el pedido, sino además los que nos sean capaces de pagarnos, ¿no? Estamos viendo seguramente muchos de nosotros que hay clientes que están llamándonos para decirnos que no pueden pagarnos, que van a tener que abordar un plan de pagos posterior. En cambio, hay otros que, por lo que sea, depende del sector, sí que pueden tener cierta actividad y en qué medida dentro del suministro lo que tenemos que ser capaces de que eso que suministramos esté de alguna forma asegurado el cobro, ¿no? Y que la deuda que esté pendiente ya veremos cómo la vamos cobrando, pero incluso si depende de nosotros tenemos cierta capacidad incluso para servir cobrando al contado y, por otro lado, ir reduciendo en alguna medida la deuda que tenemos con nosotros, ¿no? Pero que esa segmentación de clientes vaya venida por qué impacto tienen en caja, en tesorería y en circulante, y dejando en un segundo nivel, tampoco muy lejos, pero en un segundo nivel, criterios de rentabilidad que quizá hace unas semanas estaban, por supuesto, por delante de todos los demás criterios, ¿no? Y en esta línea creemos que es importante que, habiendo planteado esa situación de aceptar que vamos a tomar decisiones desde la perspectiva prudente y razonablemente pesimista, pues empezar a tener proyecciones de tesorería, digamos, en cuanto a escenarios, ¿no? Y sabiendo que, como decía antes, ¿no? que los mejores podemos tenerlos en la cabeza, pero no se van a cumplir, y no partir de la idea errónea de las ventas van a venir, esto se va a recuperar rápidamente y, por tanto, a partir de aquí es cuando me voy a recuperar, ¿no? Está permanentemente monitorizando la entrada de pedidos, eso nos va a ser un indicador, un inductor de la caja futura y nos va dando también claridad en qué medida el negocio va a tener que ir reorientándose poco a poco, ¿no? Y aceptando lo que decía antes Fernando, hemos comentado, de esa caída relevante del PIB, y entendemos que vamos a apostar más por un proceso en U, ¿vale? Una LU que una situación en V, y si se da luego la V, pues perfecto, ¿no? Pero sí que empezar ya a construir escenarios de caja y a partir de aquí de PIG realistas, siendo razonablemente prudentes en cuanto a los planteamientos, ¿no? Y esa situación de control de tesorería es semanal, ¿no? En este caso ya estamos montando comités en compañías de gestión de caja diaria en cuanto a visiones rápidas, esa visión de 10, 20, 15, 20 minutos diarios de entrada de caja y compromisos de pagos y a partir de aquí ir proyectando poco a poco la tesorería para tener una visión, digamos, a semana, a 2 semanas, al mes, a 3 meses y poco a poco ir teniendo una visión
más largo plazo, pero en este momento de control absolutamente diario de lo que ingresamos y de lo que entendemos que hay que pagar, porque es lo que da seguridad al negocio y da generación de caja al negocio, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues como decía, ¿no? Monitorizar todas las entradas de pedidos. Al final, esa entrada de pedidos es lo que nos va a decir realmente qué vamos a ingresar y, por tanto, es lo que nos puede, de alguna forma, plantear cómo debemos ir estructurándonos y, sobre todo, ojo con el tema de riesgo, ¿no? No es un tema de ventas, es un tema de cobro. Por lo tanto, seamos también muy finos a la hora de esa categorización de clientes, que manejemos bien, que no sea vender por vender, porque al final sea vender porque cobramos, ¿no? Y es un elemento que en este momento de falta de ventas nos puede dar cierta por el hecho de querer de alguna forma recuperar un volumen pasado, cuando lo que es importante en este caso es que es un volumen que sea sano porque lo cobremos, ¿no? Y a partir de esta situación, de estas ventas que estoy monitorizando y estos cobros que voy monitorizando, es cuando podré ir redimensionando la compañía, ¿no? Seguramente ahora lo que habremos aplicado es un ERTE por fuerza mayor o un ERTE por causas productivas, dejando la compañía en dimensiones muy pequeñas o prácticamente inexistentes. Esta caja que estos próximos días, semanas, pueda venir en función de sectores. Si soy un restaurante, pues a no ser que haya sido capaz, y alguno lo ha hecho, de hacer servicio a domicilio, bueno, podré tener ciertas oportunidades de generación de caja, como el ERTE que deba hacer a partir de que se levante la fuerza mayor, deba empezar a dimensionarse acorde a lo que en ese momento estoy siendo capaz de vender y cobrar, ¿no? Y que de alguna forma premiar incluso elementos que puedan favorecer el pronto pago, aunque penalice en algún sentido cierta rentabilidad, ¿no? Y repito, es en este momento que vivimos y estas próximas 2-3 semanas, un poco es el marco principal que nos tiene que dar claridad en la toma de decisiones y en un dimensionamiento sano y realmente prudente para los meses venideros, ¿no? En esta parte, por supuesto, una parte muy relevante son los proveedores, ¿no? Seguramente muchos de nosotros estamos sufriendo que nuestros clientes nos están gestionando los cobros en función de lo relevante o no que seamos para ellos, y nosotros, en la misma medida, tenemos que también ser capaces de comunicarnos permanentemente con nuestros proveedores. Estamos todos en un contexto parecido y, por tanto, no es una situación de que hemos gestionado mal, sino que hay una situación, digamos, de crack absoluto y, por tanto, todo es comprensible, pero hay que mantener esa línea de comunicación permanente, estar renegociando con ellos, ser empáticos, ellos lo son con nosotros y de alguna forma ver cómo somos capaces de renegociar condiciones, ¿no? Ahora hay situación clara de poder renegociar alquileres, de renegociar contratos de servicios o por lo menos de plantear ciertas moratorias o ciertas condiciones a pactar en cuanto a los pagos conforme la situación, digamos, de entorno que vivimos se vaya aclarando, ¿no? Y, por supuesto, paralizar aquellas inversiones en este momento que no sean absolutamente core, ¿no? Creo que es un momento de dejarlo eso parado y esperar un poco más o menos a ver cómo capea este temporal antes de tomar decisiones, ¿no? Y en los próximos días ir planteando que nuestra cadena de suministro, como decía antes, la enfoquemos en aquello que tengo vendido y tengo cobrado, ¿no? Y que en este caso no es tan preocupante el optimizar los lotes, porque incluso diría que al hablar de criterios de fabricación con lotes de unas pasadas y de necesidades pasadas, incluso puede llevarnos un cliente que está cambiando a incrementar los obsoletos, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado con buscar un lote de fabricación o un tamaño de fabricación de alguna forma medianamente grande, porque no vas a hacerlo cash y además hay ciertos visos de que ese producto o ese servicio ya no satisfaga las necesidades actuales y, por tanto, pueda pasar a ser obsoletos y, por tanto, a pérdidas, ¿no? Y en este caso, entender muy bien que todo este nivel de servicio nos cuesta dinero y cash y, por tanto, tenemos que saber cuánto podemos, de alguna forma, usar dentro de nuestras necesidades y lo que el cliente, de alguna forma, esté dispuesto a comprarnos y a pagarnos por ello, ¿no? Y, por supuesto, aquí ya empieza a aparecer el elemento, ¿no? Antes decía Tina, creo que era, que ya había conseguido un ICO. Esto ahora, pues sí. Digamos que desde que el gobierno planteó una serie de ayudas, inicialmente pues fue enfocando a cómo los bancos podían empezarle a dar sentido. La primera tonda de dinero prácticamente se gastó la semana pasada y ya el lunes apenas había. Tuvieron que el fin de semana correr para dar más cantidades y ha habido un segundo de salida de dinero, ¿no? Aquí os diríamos que habría como dos variables a la hora de
de tener en cuenta para conseguir financiación, ¿no? Unas cuantitativas y otras cualitativas, ¿no? En lo cuantitativo sí que hay un elemento muy crítico y es que los bancos lo que hacen con nosotros, con las empresas, es darnos un rating, igual que con dar un rating país, existe un rating empresa, que esos ratings son los que permiten determinar el nivel de riesgo o el nivel de dinero que van a poder darnos, ¿no? También teniendo una cosa en la cabeza, ¿eh? Seremos tanto más importantes para ellos conforme más les debamos y tanto menos importante para ellos conforme menos les debamos, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que la banca inicialmente, además de darnos ese rating, en la partida inicial da cobertura a quiénes son sus clientes. Por un lado es comprensible, porque quien es mi cliente es al que primero doto, pero también porque lo conozco y también porque de alguna forma tengo un recorrido, tengo un rating ya asociado, pero también porque, entre comillas, la entidad financiera tiene un riesgo con ese cliente y, por tanto, una forma de cubrir el riesgo que tiene contigo es darte un ICO y, por tanto, se asegura que su préstamo contigo tiene más garantías de cobro, ¿no? En este plazo, en esta situación de entender que los bancos tienen un rating para cada uno de nosotros, la mejor forma de conseguir que el ICO llegue a cada una de las compañías lo más rápidamente posible es acortar plazos, ¿no? Porque eso permite, por un lado, reducir los costes de concesión y incrementar las cantidades. ¿Bajo qué criterios? Claro, es complicado poder pedir dinero y ser confiable cuando las cuentas del 2019 no están publicadas, ¿no? Entonces, aparte que ayuda a cortar plazos, reducir costes, incrementar cantidades y, por tanto, que te den un rating con confianza, es que las cuentas anuales, ¿no? Y se entiende que en este caso estamos en una situación generalizada. Por tanto, no se te cuestiona tu gestión o no se gestiona tu nivel de desempeño o tu toma de decisiones directivas, porque todos estamos en un entorno semejante. Lo que de alguna forma se busca es, si no tienes nada que ocultar, dame tus datos financieros del 2019, dime cómo has acabado y como razonablemente serán correctos, pues bueno, a partir de aquí yo te puedo hacer un rating sano y por tanto darte dinero, ¿no? Y además tener claro, en función de tus necesidades financieras, lo que es razonable que tenga que darte y que tú tengas que pedirme, ¿no? Por supuesto también un cierto avance de cómo iba enero, cómo iba febrero, hasta incluso en qué medida, cómo parecía que iba en marzo y cómo ha ido, pero entendiendo que las cosas estaban haciéndose bien y por supuesto estar al corriente de IVA, Seguridad Social y Hacienda, porque podemos pedir demoras, pero lo que no podemos es pagar, ¿no? Porque otro elemento crítico para la concesión de ICOs es que estés al corriente de administraciones públicas, ¿no? Y por tanto no podemos estar en impagados, sí que pedir aplazamientos o financiar impuestos, pero pidiendo dinero para ello y gestionándolo, ¿no? Y luego a partir de aquí, en estas situaciones siguientes, que os diría que los ICOs que podáis conseguir inicialmente no vayamos a forzarlos en cuanto a buscar máximos, sino que sea un dinero que sea gestionable, sea razonable, que sea coherente y que de alguna forma seamos capaces de tener la liquidez partida, ¿no? Y que durante el año, en función de la situación como avance, podremos de alguna forma, manteniendo el rating actualizado, pues viendo cómo somos capaces de gestionar más tesorería, ¿no? Y luego hay otras variables cualitativas que también forman parte de la ecuación, ¿no? Y es al final, oye, ¿quién está tomando decisiones aquí? ¿Cuál es la empresa, el historial de esta compañía en estos últimos 2, 3, 4 años? ¿Quién es, como de alguna forma, dan confianza o no para poder darles una credibilidad u otra? Por supuesto, el sector. Hay sectores que en este caso están siendo favorecidos, pues sanidad o alimentación mundial, que puede ser más fácil conseguir dinero, y habrá otros sectores que entenderán los bancos que van a sufrir más y por tanto le darán un rating peor y eso hará que el líquido disponible pues sea con más explicaciones o con más condiciones o en menor valor, ¿no? Por supuesto, otra parte es el historial crediticio, en qué medida esa compañía tiene en el pasado impagos o no, o ha tenido situaciones de insolvencia o no, o a nivel de deuda vencida o no, cuál es el historial y, por supuesto, a partir de aquí, contar con un plan creíble, razonado, que estructure qué quiero, para qué lo quiero y por qué lo quiero, ¿no? Los ICOs, básicamente, sí que están dando una perspectiva que vaya enfocado al circulante y sí que va habiendo, de alguna forma, elementos de control para que no se utilice para otras cosas, ¿no? Sino que sea para lo que en este momento requiere el mercado, ¿no? Que es circulante, que para eso se han planteado, ¿no? Aquí sí que se ha prohibido por parte del Banco de España, os he incitado a las entidades bancarias a que no quieran colocar productos alternativos o productos comerciales dentro de los ICOs, porque de alguna forma planteaban vender más cosas en paralelo. Ha habido recomendaciones por el Banco de España para que eso no ocurriera, pero bueno, no es descartable que estéis viendo que quizá en una ocasión, dentro de las condiciones
eso puede de cancelaciones o intereses, bueno, haya cierto aspecto de poder poner encima de la mesa algún producto del banco que mitigue alguno de estos costes, ¿no? Eso es lo que quizá puede ocurrir, aunque el Banco de España ha dicho que no es una buena política, no es una buena praxis, ¿no? De hecho, Sergio, en esta parte, hoy mismo salía publicado que va a haber inspecciones y están inspeccionando ya, nos han dado nombres, alguna entidad financiera porque se ha detectado claramente que están haciendo uso indebido de los ICOs. Al final, los ICOs es una herramienta que el gobierno, el Estado ha puesto para que haya liquidez, no para que los bancos se quiten los riesgos que tenían con sus pólizas antiguas y cambiarlas por ICOs para que ellos tengan menos riesgo. Con lo cual, bueno, ahí seguramente en los próximos días va a haber noticias y seguramente hace que esto fluya un poquito mejor y sin ciertas cláusulas abusivas en algún caso se están utilizando. Pero bueno, sí que es importante tenerlo claro para movernos en esta situación y viendo cómo somos capaces de encontrar, digamos, la liquidez adecuada tan pronto como sea posible, ¿no? Y al final, ¿todo esto para qué, no? De alguna forma, un poco compartiendo con el equipo y al final por experiencias pasadas o riesgos, vale, vamos a generar liquidez, seguramente hay una voluntad de inyectar y creo que algo que hemos aprendido respecto a la crisis pasada es la primera respuesta de generar liquidez al sistema de forma generada y no es un elemento que los bancos tuvieran una situación de bancarrota, no es una crisis financiera, vale, ha habido medidas para generar liquidez, perfecto, esa liquidez de una forma u otra va a ir llegando y hay que gestionarla para que de alguna forma nos dé tiempo para hacer el plan de reenfoque y de reestructuración del negocio. Pero tengamos en cuenta que eso sirve para alguna forma ir poco a poco satisfaciendo los pagos imprescindibles, que son los que permiten de alguna forma ir poniendo el negocio en marcha o mantener el negocio, digamos, latente en aquello que de alguna forma hay que ir pagando para poder sobrevivir. Tengamos en cuenta que habrá negocios que a lo mejor les ha pillado en su época, digamos, mejor de tesorería, pero hay otros que preparando la temporada de verano les han dejado con stocks absolutamente llenos y si el circulante o la caja prácticamente vacía. Entonces, hay cosas que de alguna forma depende de cómo te haya pillado para que necesites de alguna forma liquidez para afrontar determinadas situaciones o generar tranquilidad con proveedores. También porque todas las compañías, o de forma relevante, van a entrar en unas ciertas pérdidas en estos meses. Al final, por mucho que hayamos sido capaces de renegociar alquileres o de aplicar ERTES, seguramente los ingresos han sido bajos, muy bajos o nulos. Hay gastos y costes que tenemos, con lo cual habrá una serie de pérdidas que esta tesorería extra, sabiendo que nos permiten pagarla o devolverla en 3, 4 o 5 años, va a ser para absorber estas pérdidas, que las capitalicemos, tengamos cuenta que en este momento no se puede presentar concurso de acreedores hasta dentro de 2 meses posteriores a la causa de fuerza mayor, pero que de alguna forma ese dinero perdido habrá que ver cómo se activa y cómo se gestiona a nivel de fondos propios, pero que la liquidez extra tiene que permitir que esa pérdida de ahora la gestionemos o la amorticemos en 3, 4 o 5 ejercicios y sobre todo porque esto nos tiene que dar capacidad y paso para reestructurar el negocio a una nueva realidad, ¿no? Conforme el marco actual que tengamos se vaya aclarando, a partir de mayo, junio, o finales de mayo, junio, julio, poco a poco habrá una cierta progresiva vuelta a un entorno, a un nuevo entorno, debo decir, a una nueva normalidad. Por lo tanto, debemos ser capaces de ir entendiendo que ese cliente cómo va cambiando y, por tanto, cómo vamos reestructurando el negocio, ¿no? Y en esa matriz que hablaba Fernando de primero la estrategia, luego el modelo de negocio y la tesorería, ir poco a poco revertiendo la situación a tesorería tranquila, como hoy, reestructurando el modelo de negocio hasta que soy capaz de volver a redefinir mi estrategia en el mercado, ¿no? Pero un poco la caja en este momento es crítico, pero con estas consideraciones, ¿no? Y a partir de aquí, como serie de recomendaciones, ya vamos acabando, cómo os aconsejamos que abordéis todo este camino y cuáles sean elementos básicos en vuestra hoja de ruta, que bueno, pues al final, en el fondo, y aunque parezca mentira, volviendo al principio, es que lo que me está pasando ocurre no a la Comunidad Valenciana, no a España, no a Europa, sino al mundo, ¿no? Y por tanto, en este entorno mundial que competimos en un entorno global, lo que va a ser importante es que de alguna forma recuperemos posiciones, ¿no? Y los que tomen mejores decisiones reducirán ventaja o espacio con los que eran, digamos, sus referencias de delante y ganarán espacio con los que estaban por detrás, ¿no? Y que además creo que, bueno, pasamos hace una serie de años una recesión, creo que nadie imaginábamos que había que volver a sacar del baúl de los recuerdos determinadas herramientas, bueno, creo que estaban ahí y ya se ponen encima de la mesa, se afilan los cuchillos y se afilan las armas para responder en tiempo, digamos,
casi inmediato a este nuevo reto, ¿no? Por supuesto, no oculta el pánico. Al final es un entorno en el cual, hasta una vez aceptado esta situación, por supuesto, manteniendo la salud, ser razonablemente optimista, focalizarte realmente en lo que sabes hacer y lo que el cliente quiere de ti, sabiendo que vamos a entrar en un entorno de productos y servicios más básicos y que conforme el cliente vaya generando confianza y tranquilidad, iremos viendo cómo esos nuevos hábitos que ha incorporado deben cambiar nuestro modelo de negocio. Seguramente volvemos a un cliente mucho más tecnológico, mucho más por internet, mucho más digital, una forma de comprar distinta, en productos y servicios distintos, y de alguna forma tenemos que ver de todo lo que sabemos cuánto está enfocado para ello y qué cosas debemos aprender, ¿no? Hay que recorrer costes para hoy y para mejorar las ventas de mañana. Al final esa reestructuración de costes tiene que responder a qué hay que eliminar, qué hay que mantener y qué cosas hay que hacer nuevas. Y, por supuesto, tengamos un marco de trabajo compartido por el equipo, compartido por el equipo directivo que debe tomar decisiones, y velocidad y disciplina, ¿no? Y tengamos que también las competencias que se requerían como directivo, como empresario, hace 4 o 5 semanas, pues en este caso las competencias, algunas serán las mismas, pero otras hay que cambiarlas por la situación en la cual vivimos, ¿no? Y que, por supuesto, además de los números, es importante, es lo que de alguna forma objetiviza dónde estamos. Al final somos personas que trabajamos para personas, ¿no? Y eso creo que en la empresa familiar es un valor, el hecho de que tengan mucho más claro que el equipo es la familia y que muchas veces los clientes a los cuales satisfacen también son familias, ¿no? Y creo que en esta línea la empresa familiar tiene algunas desventajas, pero en este caso grandes ventajas para superar esta situación en la cual hoy vivimos, ¿no? Y por mi parte, por nuestra parte, creo que aquí más o menos acaba lo que sería la presentación, sobre todo con la voluntad de haber generado inquietudes, de intentar haber aclarado ciertas dudas y, por supuesto, encantados de aquellas que hayamos generado y que no estén claras, el poder ahora, entre Fernando y yo, contestaroslas, ¿no? Bueno, Sergio, muchas gracias. Sergio, Fernando, está abierto el chat por si alguien tiene cualquier pregunta, puede formularla. Nos las contestarán Sergio y Fernando, que son ellos los especialistas. Yo, mientras vais escribiendo vuestras dudas, pues sí que quería recapitular y sobre todo fijarnos en ciertos aspectos que nos habéis dicho que son muy importantes, como que en enero o febrero estábamos calculando una estrategia para 2030 y ahora hay un cambio de estrategia total, nos ha cambiado, tenemos que mirar a otro futuro. Me quedo con la frase de Fernando, las empresas familiares son las que van a sobrevivir. Cuando nos vemos empresas con 120 años, como el otro día que compartíamos mesa redonda virtual también, al final son empresas familiares las que sobreviven en el tiempo y está demostrado que hay que aceptar la realidad. Creo que es una máxima, no podemos dar la espalda a lo que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo, y hay que hacerlo sencillo. Creo que esa frase me ha encantado porque si nos complicamos más todavía de la situación que tenemos, no vamos a ser capaces de salir del pozo. Me gustaría que no tuvierais razón en que España va a tener una recesión de 8 o 10 puntos del PIB, pero sí que es verdad que con estas expectativas pues tendremos que ser prudentes, como bien habéis dicho, y tomar unas decisiones conservadoras. Y yo creo que no sé si os queda por ahí alguna pregunta, algún participante. Sí, van entrando. Van entrando ahora. Sí, ahora. Sí. Hay unas preguntas. ¿Qué hace una empresa si ya tenía la caja comprometida antes de esta situación? Está que es fácil, te la dejo a ti, Sergio. Bueno, pues lo he dicho, pues por un lado, hablar con clientes, al final con los proveedores. Al final hay que explicar en qué medida el marco ha cambiado y comunicación, ¿no? Y por supuesto, empatizar con el cliente, empatizar con el proveedor y replantear o explicar el por qué se van a tener que cambiar los compromisos adquiridos, ¿no? Coyunturalmente, generar, digamos la suficiente, transmitir la calma adecuado como para que explicar que están haciendo las cosas que toca. Oye, pues seguridad de los trabajadores, hemos hecho un ERTE, estamos gestionando el tema de ICOs y conforme la situación se vaya regularizando, volvemos a una situación, digamos, normal, ¿no? O dentro de la nueva normalidad. Pero entendemos que el marco ha cambiado radicalmente para todos y, por lo tanto, renegociar lo que hasta hace 4 días era una verdad absoluta, ¿no? Y estar dispuesto a renegociar y a recuestionar absolutamente todo, ¿no?
y a tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? Y seguramente no siendo, digamos, el más simpático de la fiesta, pero al final empatizando con el cliente, con el proveedor, pero transmitiendo de forma asertiva, transparente, tranquilidad y en qué medida estamos haciendo cosas para volver a donde nos gustaría estar y con la voluntad de poder pagarle conforme las cosas se vayan regularizando. Hay luego un par de preguntas relacionadas y más concretas a los ICOs. Aunque aquí hay bastante todavía incertidumbre, y os iríamos diciendo más o menos cuál es nuestra visión e información que tenemos. ¿Hasta qué fecha? La pregunta va de fechas, una de ellas es ¿hasta qué fecha puede solicitarse? Y si habrá más oportunidades de pedirlos, ya que parece que ahora se han agotado. Y Sí, luego otra, y así contestamos un poco a las dos, y otra que tiene que ver con las comisiones, que al principio parecía que estaban en torno al 1,5 y ahora, los intereses, perdón, al 1,5 y ahora parece que están al 2,5. Si es porque tiene que provisionar el riesgo o simplemente porque se ha pactado subir la rentabilidad. Estamos entrando en algunas un poco técnicas que, a pesar de que ahora os demos nuestra visión, yo os digo que consultaremos también con gente que tenemos en la casa que es específica y experta en el tema, pero bueno, algunas respuestas podemos dar de esto. Bueno, al final van por lotes, ¿no? Al final lo que te planteaba, digamos, se hicieron unos 20.000 millones inicialmente, que casi incluso antes de salir ya estaban concedidos, y están concedidos también en parte a aquellos clientes de la banca bueno, que en función del interés también de la propia banca podía tener, pues siempre hay clientes o bien por rating muy alto o porque el banco tiene una mayor vinculación o riesgos, pues casi preconcede, y conforme de alguna forma tú eres más o menos relevante para ese banco, pues de alguna forma vas poco a poco accediendo, ¿no? El rating, de forma razonable, entiendo que también por parte del Estado habrá un cierto control para que no sean elementos abusivos. Hay una cierta competencia también en el mercado para que, de alguna forma, estos valores no se puedan disparar. Y luego el rating también depende de tu rating personal, o sea, el tipo de interés de tu rating personal. Al final, cada compañía tiene un nivel de riesgo en función de su apalancamiento, su historial, su capacidad de devolver, su vinculación con el banco. Todo eso afecta al tipo de interés con el cual te dan de forma generalizada, ¿no? No creo que sea básicamente por el tema de cubrir morosidad. Pero bueno, por comentar, como dice Fernando, consultaremos para acabar de especificar técnicamente. Pero en principio creo que va más por lo anterior que por el hecho de cierta cobertura. Sí, es verdad que ahora está habiendo ciertas, en la parte de los intereses o las comisiones, ha habido, como os decíamos antes, algún banco o alguna entidad que estaba obligando a muchos clientes a cambio de tener el ICO, pues a hacer algún tipo de seguro, bueno, ciertos productos de estos que al final están alrededor y era como obligatorio. Eso, como os decíamos, el Banco de España ya estaba encima y ya hoy se ha anunciado que van a empezar a revisar muy en detalle las cosas. Otra cosa es hasta dónde llegarán o no. Y en paralelo a que esto se ha empezado a dar, ha habido también en algunos sitios algún incremento de intereses, que bueno, que es parte de, como decía Sergio, de rating, pero que es verdad que, bueno, yo creo que es algo que el Banco de España se meterá, porque también se está viendo que en algunos está quitándote los seguros y de repente está subiendo interés casi al mismo tiempo, con lo cual parece que es una forma de sacar rentabilidad por parte de ellos. Pero es verdad que es algo que está todavía de forma incipiente. Y luego quedan paquetes. Se ha agotado el primer paquete, donde ha habido algún banco muy activo. El Santander probablemente es el que primero se puso a manos a la obra y nosotros ha habido entidades que nos han reconocido que les ha pillado el toro y que no han llegado. Y otros que todavía hay incertidumbre decidieron no entrar. Ha habido banca, que seguramente con los que estáis trabajando, que no están ofreciendo ICOs. Han visto que esto iba tirando y han sacado algún producto en paralelo parecido al ICO, pero que no tiene nada que ver con el Estado, pero para poder competir porque se estaban quedando fuera y seguramente en el siguiente paquete van a ir entrando. Lo que no me sé yo es las fechas donde van a ir sacando paquetes, pero va a haber seguro nuevos paquetes. Creo que ahora se habían puesto 40.000 millones de euros y eran la globalidad de que anunciaron era casi 200.000, con lo cual luego a ver si se cumple todo o no. Pero otra Si quieres, pregunta. te echo una mano, Fernando, que Sí. como yo no hablaba, he aprovechado. Nos preguntaban por qué no debemos emborracharnos de liquidez.
No sé. Sí, Sí, no, como te decía, al final, que por supuesto que hay que mejor un poquito de más que de menos, pero el razonable que necesites y entendiendo desde la borrachera, que la borrachera de alguna forma, no te lleve a no tomar decisiones correctas de redimensionamiento. O sea, que la borrachera, que la caja no te diga, bueno, ya tengo caja, estoy tranquilo, ya vendrán las ventas y a partir de aquí me voy a recuperar. No, la tesorería debe permitirte empezar a recuperar cierto tono normal, debe permitirte de alguna forma que pérdidas que estás encontrando ahora las puedas llevar en el tiempo para que las vayas amortizando y que esa tesorería te permita tomar decisiones para reestructurar tu negocio, ¿no? Y que la tesorería no te ciegue por el hecho de ya está bien, ya tengo dinero, tengo tesorería para un año, pero porque no tomes las decisiones que debes tomar. El mercado ha cambiado, el cliente ha cambiado y vas a tener que reenfocar y reestructurar tu negocio. Y por tanto, que esa tesorería te sirva para poco a poco recuperar cierta normalidad en tu flujo de circulante y por ir redefiniendo tu propuesta de valor y por tanto tu modelo de negocio, ¿no? Es el que decimos con el hecho de que la tesorería no te emborraches porque de alguna forma no te haga que tome las decisiones que debes tomar a partir de aquí. Ahí hay dos planos y tenemos que saber, y lo hablábamos al principio, hay que saber separarlos y es una parte seguramente delicada. Por un lado, la tesorería es la que en este tipo de crisis muchas veces mata empresas y donde al principio tenemos que focalizarnos mucho y hacerlo bien y conseguir, y un poquito más mejor que un poco de menos, pero conseguirlo. Pero una vez está hecho esto, que es unas semanas de trabajo para asegurar tesorería, definir plan, ejecutar un plan. No que por haber conseguido la tesorería, como dice Sergio, pues digamos, bueno, ahora tengo ya X meses tranquilos porque hay dinero, porque al final esas pérdidas vas a tener que pagarlas y vas a tener que devolver esta financiación. Tenemos que utilizar esto como una inyección de energía y económica para redefinir nuestro modelo de negocio en base a lo que vaya pasando. Reestructurar, redefinir nuevos clientes o ir viendo lo que va a pasar en función de los acontecimientos. Lo que nos tiene que permitir la tesorería no es estar constantemente mirando a los pagos que me entran y ver cómo lo voy a pagar, porque si estoy así, no me permite mirar un poco al futuro, pero no que son dos planos independientes. Esto me permite descentrarme de ahí y tener una vía tranquila, que es, sé que voy a pagar las nóminas que tenga y los pagos que tengo, y entonces me permite centrar toda mi atención en el negocio, que voy a tener que ir mirando y cambiando. Y al final es ir, de alguna forma, lo ponía por ahí arriba, ¿no? Una frase inglesa que creo que en este momento es muy interesante, voy a recordarla, que las ventas es vanidad, sales is vanity, la PIG, la rentabilidad es salud, pero el cash es la tesorería, es realidad, ¿no? Pues al final, bueno, desde la realidad, desde tengo dinero en la caja para poder acometer mis pagos y gestionar mis cobros, un buen cliente será aquel cliente que genera, que me va a pagar y es líquido de forma razonablemente rápida en este momento. Dentro de 3 o 4 semanas, si la caja ya está más tranquila y proyecto, me puedo plantear que un cliente con rentabilidad mayor y liquidez menor tenga sentido. Pero en este momento, hoy, 8 de abril a las 5 de la tarde, lo importante en este momento es, una vez hemos aplicado el ERTE, es asegurar la tesorería para el próximo año y que esto nos, de alguna forma, nos permita empezar a reestructurar el negocio porque la recuperación va a ser lenta y debemos ir redimensionando el negocio acorde a una nueva realidad. Y esa nueva realidad, poco a poco, iremos definiendo una nueva propuesta de valor estratégica en esta línea de actuaciones donde creemos que hay que trabajar. Nos preguntaban también, Fernando o Sergio, si en línea con la prudencia que debemos tener, tenemos que coger nuevos clientes con nuevas condiciones de pago, como el pago adelantado, o debemos ser prudentes, no trabajarlo. ¿Cuál es vuestra opinión? A ver si quieres. Sí, no, por supuesto. O sea, que lo que estemos diciendo no quiere decir o se quiera entender como que tenemos que paralizar la empresa. Simplemente estamos tratando de decir, oye, pongamos mucho foco en esto y esto hay que hacerlo lo más rápido posible porque esto nos permite luego centrarnos en el negocio de forma rápida. Si no tomamos este tipo de decisiones, dentro de poco vamos a estar constantemente viendo qué nos entra de cobros y con qué voy a pagar y empezar a jugar a cosas que creo que en la anterior recesión vimos de más cerca o de menos cerca o de más lejos, pero que cuando estás en ese modo de supervivencia es difícil que estés pensando en captar nuevos clientes o nuevos modelos de negocio. Dentro de esto, que es que sí, hay que captar nuevos clientes, vuelvo a lo que decíamos ahora y que estaba comentando Sergio, que pongamos foco, que tratemos de tener nuevos clientes, pero no
juguemos al cuento de la lechera. Es decir, no pensando que voy a cerrar un acuerdo con un cliente, entonces no tomar decisiones. Porque la realidad es que el mercado está como está y es complejo para todos. La realidad es que el 90% de las empresas o más van a tener problemas de liquidez. La realidad es que casi todos vamos a tener problemas de impagos. De hecho, ese es el motivo por el cual España, el gobierno español, le está metiendo liquidez, no está quitando los impuestos y tal, que debería, pero bueno, pero ha metido liquidez porque sabe que ahí va a haber un problema y la Unión Europea está a ver si sí, si no y cómo, pero de repente las medidas que han anunciado también es liquidez. Realmente el miedo que hay económico, más allá de paros y tal, que es una base, es que haya un colapso, como pasó más o menos hace 15 años, por la falta de liquidez. Entonces, si estamos en ese entorno, porque un cliente nos diga que hay, o un comercial o alguien esté vendiendo, que haya que captar al cliente, tengamos cuidado porque hay que saber muy bien a quién vendemos y cómo. Entonces, vayamos a por los nuevos clientes, pero con las normas que hemos puesto. Digan, oye, tengamos muy claro a quién vendemos, porque, como decía Sergio en el refrán este en inglés, sales is vanity. O sea, que no porque nos haga un pedido sirvamos y que dentro de 60 días que tenga que pagar o X, tengamos un problema mayor que el de hoy porque hay un impago. Con lo cual, tengamos cuidado porque el entorno, salvo en algún sector que hoy, por las circunstancias, no está así, en la mayor parte de sectores la problemática es común, con lo cual es difícil seguramente encontrar un montón de clientes que estén dispuestos a comprarte un montón si hasta ahora no han sido clientes tuyos. No, y también porque, más allá de que a corto plazo lo solventemos, en los próximos meses, hay que tener muy claro que ese cliente, que empieza a ser cliente, está abordando lo que tiene que abordar. Y por tanto que está tomando decisiones adecuadas de reestructurarse. Y no porque ahora tenga ciertos ICOs y cierta liquidez que a corto plazo pueda estar pagando, si no está tomando las buenas decisiones, no está redefiniendo su negocio y por tanto acabar convirtiéndose en un mal cliente porque no estará reestructurando el negocio y por tanto al final acabará en pérdida, ¿no? Entonces, con lo cual, es importante, por supuesto, conforme la situación se calme, intentar vender lo máximo posible, pero creemos que en los próximos 9 meses, un año y pico, va a haber compañías que no sean capaces de pasar este trago y van a caer. Y como van a caer, eso va a hacer que la morosidad a medio plazo crezca. Entonces, hay dos elementos de morosidad. La actual, vendamos en clientes que sepamos claramente que van a pagarnos y en qué medida incentivemos el pronto pago, pero a medio y largo plazo va a subir la morosidad. Quizá no en el corto, porque de alguna forma dentro de un mes la gente tenga ICO, pero el mercado va a ser más pequeño y distinto. Por lo tanto, a medio plazo habrá gente, habrá compañías que no superen esto. Bueno, creo que muy al hilo. También nos preguntaba de cuándo pensabais que va a empezar los impagados de verdad, 60, 90 días. Yo incluiría que a partir de cuándo contamos esos 60 o 90 días. No sé si todos nos aplicamos la paralización. ¿Qué creéis? Ahí yo creo que estamos moviéndonos en... Yo te diría que a partir de ya. Es decir, los impagos tengamos en cuenta que ahora hay mucha gente en España que está en ERTE. El otro día en la rueda de prensa se hablaba de si el ERTE, los que están en ERTE son paro o no son paro. Bueno, da igual. El tema es que muchos de los ERTEs que se han hecho en la fase inicial ha sido por fuerza mayor. Eso también la reglamentación lo que ha ido obligando y han ido cambiando durante el camino es que cuando acabe el estado de alarma se acaba el ERTE obligatoriamente. Eso ahora parece que el escenario es el 26 de abril, igual lleva un poco más, pero muchas de las empresas que han cerrado y se han visto obligadas a cerrar, retailers, Canal Oreca, distribución, bueno, cuando vuelvan, el mismo día que ya van a volver a tener a su gente ahí, no van a tener la misma demanda que antes. Para empezar, porque la mitad o más de la mitad de la población vamos a seguir estando en casa o gran tiempo en casa, porque eso ya se va anunciando. Hoy, de hecho, la ministra ya ha ido lanzando que, bueno, que vamos a volver muy lentamente. El presidente del gobierno también lo anunció. Bueno, es la realidad, con lo cual, aunque puedas abrir, tu demanda no va a ser la que va a ser. Y esa gente que se le acabe el ERTE por fuerza mayor, desde ese día va a tener que pagar seguridad social y nóminas. Y no va a tener la misma demanda que tenía antes del 10 o del 15 o del 13, que es cuando hizo el ERTE por fuerza mayor. Con lo cual, no va a tener tanta caja, va a tener gastos. El tema de alquileres no está claro, sí hay moratorias, pero entonces hay gran parte de los gastos que van a estar. Y eso al final va a tener más gastos que probablemente ingresos y desde ese momento va a empezar a decir qué pagar y qué no. Ahora en el ERTE hay una parte que no está pagando y algo con moratorias. Entonces
Entonces, realmente está empezando a haber ya tensiones. En algún sector un poquito más y un poquito menos de otros sectores, pero el problema de estas cosas es que es una bola como de nieve que se va haciendo más grande y va a ir afectando. Y evidentemente, dentro de 30 días que empiecen a vencer otro tipo de compromisos, se irá ampliando, lógicamente. Eso va a ir pasando, pero por eso el mensaje nuestro es gestionemos la caja ya, aunque hoy no hayamos tenido todavía ningún problema con clientes. Porque, o sea, contemos con que los vamos a tener, sí o sí. Y si luego al final, por eso es el escenario este, si luego al final, por suerte, soy de los pocos que me libro de tener problemas de morosidad, pues mejor. Pero nuestra visión es que es poco probable que no tengamos problemas de impagos, porque va a haber una reducción, porque el paro va a crecer y ya está creciendo drásticamente y eso no va a solucionarse en una semana ni muchísimo menos, y porque toda la gente que decías tú antes, Juan, ojalá el PIB no caiga a eso. No son datos nuestros, no nos dedicamos nosotros a macroeconomía, pero hay muchos indicios que van por ahí. Este lunes, creo que fue este lunes o el viernes, leía un informe creo que era el Deutsche Bank, que hablaba de PIBs del menos 20. Entonces, yo espero que tampoco sea eso, pero los escenarios van por ahí. En ese tipo de situaciones va a haber falta de dinero y cuando hay ese tipo de situaciones hay impagos. No es de ahora, lo aprendimos en la recesión anterior y en todas las crisis mundiales eso ha ocurrido, con lo cual no pensemos que en este sentido esta va a ser distinto. Con lo cual, si vamos por delante, y por eso un poco la temática de hoy, mejor, aunque hoy no haya efectos o no estamos viendo indicios en nuestra empresa. Por ir cerrando, porque vamos pasando de tiempo, que siguen entrando preguntas, tenéis nuestros correos electrónicos, y el de Fernando y el de Sergio, si no, para mandárselas. Sí que nos preguntaban también algo positivo, que qué sectores creéis que va a salir reforzados o fortalecidos de esta crisis. Si, por ejemplo, la formación online, que ahora se está dando tanto, ¿creéis que va a ser uno de ellos? Sí, digamos que antes de todo esto ya se hablaba que la digitalización era un must, ¿no? Y había ciertos planteamientos de incentivar la digitalización, ¿no? Y en qué medida lo que estamos viviendo es un baño absoluto de tecnología, ¿no? Y en qué medida al final eso va a hacer que nuestra forma de consumir va a cambiar, ¿no? Y que no aborde ya per se un proceso de potenciar el canal tecnológico, pues ya se va a quedar fuera, ¿no? En esta línea, por supuesto que la formación online, yo creo que está siendo ya una realidad, que vaya a crecer. Ya estaba estos últimos años tomando peso, pero por supuesto creo que va a ser un elemento que crezca, ¿no? También va a haber más competencia. Al final, cuando el mercado es más grande, la competencia también aparece. Entonces, como sector o como oportunidad, como océano azul, o va a tener más tamaño. El tema es que también, digamos, las barreras de entrada a ese océano son más bajas. Al final, montar una escuela de negocio tradicional, tienes unas inversiones en activos que son relevantes, por tanto, hay barreras de entrada, mientras que los negocios tecnológicos, las barreras de entradas, digamos, no son por la infraestructura tecnológica, son por otras barreras, ¿no? Entonces, se va a crecer la oportunidad, pero también va a haber más gente que de alguna forma plantea ofertas, ¿no? Antes hablábamos que si Valencia estaba llena de eventos y ahora está llena de web eventos, ¿no? Bueno, pues otra vez, por supuesto que la comunicación online va a ser vital, pero al final dentro de esa multicanalidad otra vez, ¿no? Creo que se pone de manifiesto que quien no tenga una política multicanal va a estar difícilmente siendo competitivo en el mercado. Por tanto, si no estábamos corriendo lo que tocaba, pues este es el momento para aprender a marchas forzadas. Y también entiendo porque las personas sí que tenían cierta resistencia. Todo esto no hace más que reducir la resistencia y subirse al carro. También podría de manifiesto otra cosa, y es que también hay muchas personas que dentro del ERTE van a estar inactivas en casa, ¿no? Hay un cierto planteamiento de que esas gentes inactivas estén quedándose fuera de un cierto cambio operacional de las compañías, ¿no? Y si es cómo conseguir que esta gente que quizás está letargada, como consumidor sí que está entrando a otra forma de adquirir bienes o servicios, pero en qué medida cuando empiece a trabajar vamos a requerir otro tipo de habilidades y capacidades, ahora sí o sí. Y por tanto, porque va a haber un cambio de modelo de negocio, va a haber un cambio de procesos, va a haber cambio de funciones y eso va a ser un doble reto, ¿no? Como esa gente que está ahora costando poco dentro del ERTE, si esto dura 3, 6 meses o 9 meses o gente largo, ¿cómo aseguramos que esa gente sea útil al nuevo modelo de negocio, ¿no? Eso va a ser
otro reto también, ¿no? Y hay un tema también relevante para muchas de las empresas y sobre todo el tejido mucho productivo. Antes de esta situación, ya en los últimos 2 años, el último año más, se está hablando de la reindustrialización de otras zonas del mundo que no fuera China, por diferentes situaciones. Seguramente ahí puede haber una oportunidad. O sea, reglas no hay y yo creo que nadie las tiene hoy. Pero seguro que en ciertos sectores China y Asia va a perder tejido productivo porque ya el diferencial de precio ya no era, de coste no era tanto, porque la flexibilidad no existía y por una serie de cosas. Con esto va a haber sectores, textil ya se está viendo ciertos sectores que ahora han empezado por una situación concreta, pero seguro que se va a quedar aquí. O sea, la cadena de suministro mundial seguro que va a cambiar. Porque uno de los aprendizajes que está viendo todo el mundo es que no podemos depender de una zona, porque cualquier cosa que pasa allí nos afecta a todos. Entonces, oportunidades va a haber. El qué, yo creo que todavía es muy pronto. Hay indicios, evidentemente, de la parte online, toda la parte tecnológica, la parte de sanidad, que muchos mercados o muchos países seguramente van a asegurarse como si fuera la electricidad, van a hacerlo como bienes, porque no puede ser que lo que está pasando con simples mascarillas, con todos mis respetos, o sea, no estamos hablando de, y no hay, y en cambio para red eléctrica y todo tenemos unas seguridades de infraestructura de la leche. Pues bueno, seguramente estas cosas van a ir pasando. Lo que tenemos que estar, como decía Sergio, es muy en contacto con nuestros clientes para tomar decisiones rápidas y no podemos estar alejados. No sé si alguien sabe lo que va a pasar de aquí a 2 meses y cómo va a ir cambiando el comportamiento de todos. Seguro que si estamos 2 meses más confinados o 2 semanas, hay cambios. O sea, porque nos vamos a evitar a nuevas cosas, con lo cual tenemos que estar muy alerta y girar rápidamente a las necesidades que vayamos teniendo como usuarios todos. Pero ahí va a haber oportunidades. Si nos quedamos estancados en lo que somos hoy, tenemos un riesgo importante de quedarnos fuera. Yo haría una última pregunta, aunque nos pasamos bastante del tiempo, pero sí que es cierto que hablando con algún socio y demás, hay muchas dudas debido a la cantidad de legislación novedosa que ha ido surgiendo, y sí que hay una pregunta que es si es obligatorio salir del ERTE una vez finalizado el estado de alarma, aunque la actividad esté obligatoriamente paralizada. Entonces yo creo que sí que para despedirnos, aunque me sabe mal que se han quedado algunas preguntas por contestar, si nos podéis resolver la duda. Contestaremos todas por escrito, ¿eh? De alguna forma después en equipo plantearemos una propuesta y en nuestro conocimiento no se va a quedar ninguna pregunta que esté planteada por parte de los asociados. Eso un poco te lo anticipamos, Juan, no sé si será mañana o el lunes, pero prometemos que sean contestadas por parte nuestra. Absolutamente todas. Que sepamos contestar. Las que no se contestan. No, en esta línea, sí, algo que hemos comentado, y es que si hemos hecho un ERTE por causa de fuerza mayor, es verdad que puede legislarse que el estado de fuerza mayor termine y que permitan que coyunturalmente ese ERTE se prolongue. Puede ser. La legislación, los Real Decretos semanalmente va actualizándose y hoy no está previsto. Hoy el ERTE por causa de fuerza mayor termina cuando la fuerza mayor culmine. Por lo tanto, de hecho ya tenemos a un cliente el cual estamos trabajando, habiendo hecho un ERTE por causa de fuerza mayor, el ERTE por causas productivas. Ya lo estamos trabajando. Porque, de alguna forma, lo que decía antes, una vez pagado el golpe y asegurar la seguridad de los trabajadores, hacer el ERTE por causa de fuerza mayor y gestionar la caja, ya debo empezar a plantearme, oye, tengo 2 o 3 semanas hasta el 26 de abril para empezar a plantear, oye, ¿dónde estoy? ¿En qué medida? ¿En qué estoy ingresando o no estoy ingresando? ¿Cómo puedo empezar a barruntar que voy a tener una entrada de alguna forma lenta, seguramente, y por tanto, cómo defino un ERTE por causas productivas que voy determinando esa memoria técnica, que defino con estas semanas que tengo por delante qué ingresos estoy teniendo o puedo tener, eso cómo va a incidir en mi actividad y por tanto en mi estructura organizativa, en mi dimensionamiento y cómo voy a empezar a arrancar la actividad, ¿no? Eso es algo que ya hay que trabajar. Y hay que tenerlo preparado para poderlo presentar. Si finalmente por reglamento nos permiten ampliar el ERTE por fuerza mayor, pues bueno, pues eso que has ganado. Pero como no sabemos, ya hay que ponerse a definir el ERTE por causas productivas. Definirlo, estructurarlo. Si además no tienes representante de los trabajadores, tienes una serie de pasos que tienes que ir dando. Además, si tu gente, como es normal, está ahora dispersa en casa, hay una serie de actas y reuniones que hay que firmar
y hay que hacerlo telemáticamente, con lo cual hay que dar unas herramientas tecnológicas que tienen que estar disponibles en la compañía para que ese proceso se ejecute, hay que negociar con los trabajadores para que lo aprueben. Mira, hay una serie de cosas que tenemos 2 o 3 semanas para darle forma, pero hay que hacerlo. Y en este caso te diría que la memoria, digamos, la memoria legal del ERTE causa mayor tiene que tener unas connotaciones legales que hubo cierta ambigüedad, pero bueno, es una memoria que responde al Real Decreto. El ERTE por causas productivas, la memoria técnica tiene más fuerza y puede de alguna forma requerir mejor análisis, mejor analítica, mejor justificación, porque debe ser pasada por los filtros de los enlaces sindicales o de los trabajadores y que objetivice bajo qué criterios nuestro dimensionamiento va a ser uno u otro. Porque ahí va a ser también parte de la clave de que no entremos en pérdidas en la recuperación. Tenemos que ir viendo cómo, conforme la actividad vaya creciendo progresivamente, nuestra estructura de costes vaya creciendo progresivamente. Y porque lo que nos tengamos que estructurar por encima de lo que toca va a ser pérdidas, ¿no? Entonces, esta fiesta nos va a costar menos si somos capaces de ir adecuando volumen de actividad a una serie de ratios e indicadores medidos, objetivos, cuantificados, que permitan tomar decisiones progresivas de dimensionar, ¿no? Pues es importante, a momento lo que estamos haciendo es montar un tipo de cuadro de mando enfocado a esta realidad que parametrice los indicadores básicos de gestión a día de hoy. Caja, entrada de pedidos, incidencia en dimensionamiento, cuáles son los 7, 8, 10 indicadores en este momento hay que monitorizar y que nos tienen que permitir saber dónde estamos y cómo, conforme el ERTE de causa mayor termine y empecemos la siguiente fase de ramp up, cómo nuestra estructura de costes va en paralelo a la estructura de ingresos. Y ahí sigamos lo que, como consejo, lo que decíamos al principio. Pongamos en un estadio más pesimista de lo que pensamos hoy. O sea, si, por ejemplo, somos un centro educativo, yo no sé el estado de alarma hasta dónde, no sé si siquiera lo saben ellos, los políticos, hasta cuándo van a durar. Lo que parece bastante claro es que el curso escolar ha acabado. Y no es oficial, pero bueno, en Italia ya lo están avanzando. Lo que me parece poco probable es que con la necesidad de caja que va a haber a nivel de impuestos, etcétera, etcétera, que el ERTE hoy de fuerza mayor, en el cual el gobierno te exonera de la pagos de la seguridad social, esté hasta julio o septiembre. O sea, me parece poco realista. Igual lo es, pero me parece poco realista. Con lo cual, cuando se ha lanzado el fuerza mayor ahora con unos condicionantes exonerando, yo creo que el gobierno también pensaba que iba a ser más corto. Ahora se va a ver que va a ser más largo y en algunos sectores igual hasta dura más, con lo cual seguramente irán modificando diciendo, vale, es fuerza mayor y te permito leerte, pero ya no te exonero, con lo cual vas a tener de repente gastos que no tenías. Entonces, como es todo tan incierto, contemos con que va a haber cambios, no con los positivos, y vayamos preparando otro tipo de situaciones. Y una vez acabe todo esto, lo que nos parece más relevante es la curva de, digamos, de volver a la realidad no va a ser rápida, ni va a ser acelerada, ni va a ser de los niveles que pensemos. Con lo cual, incluso aunque ya no haya estado de alarma, aunque no haya ciertas restricciones, que entonces se acaba toda esta parte de la legalidad, la vida no va a ser igual y el consumo no va a ser igual. Con lo cual, vamos a tomar decisiones, porque si no, un mes que no tomemos decisiones y estemos esperando a ver si el consumo se reactiva, como decía Sergio, nos drena gran parte de la tesorería y de la rentabilidad. Con lo cual tenemos que tenerlo preparado ese escenario, porque lo más probable es que la caída de ventas, el día que empiece a operar, si hoy estoy cerrado porque me han obligado, va a ser alta. Pues yo creo que nos pasamos ya 20 minutos de lo que habíamos planteado, lo que habla por sí solo del éxito que ha tenido la ponencia y de lo interesante que es el tema. Y si queda alguna duda o cualquier cosa, pues nos las hacéis llegar, o sea, hacemos llegar a Fernando y a Sergio y os contestarán encantados en todo lo que os puedan ayudar. Nosotros nos hemos copiado todas las que había en el chat. Si surge alguna más, nos hacéis llegar y, como dice Sergio, os contestamos y lo compartimos con Juan para que difunda y a partir de ahí, bueno, lo que necesitáis y podemos ayudar en todo esto, porque al final somos gente que en esto nos hemos visto en unas cuantas situaciones, pues bueno, encantados de compartir. Nosotros no tenemos máquinas para hacer mascarillas y esas cosas, y no estaríamos haciendo porque también un poco hablar lo que comentaba Juan y a veces la rabia que da a veces la opinión, en la opinión pública o cierta parte de la sociedad, la fama o un poco el rol o la fama, diría, que tiene el empresario,
Y yo creo que una de las buenas noticias, otras no tantas, pero dentro de esto es que creo que el empresariado y los empresarios estamos demostrando que al final estamos ahí para junto con la sociedad, tirar para esto. Y la verdad es que, dentro de eso, cada uno en nuestras posibilidades, pues yo creo que los que están haciendo mascarillas, los que están inyectando y cambiando sus líneas productivas, los que cada uno dentro de lo que podemos estamos haciendo esto. Y bueno, seguro que esto va a pasar. Y tratemos que durante el camino pues aprendamos cosas y entre todos nos podamos seguir ayudando. Así que gracias, Juan, por la invitación y Vosotros. encantados de compartir con vosotros lo que queráis. Pues nada, nada, a todos los que todavía continuáis, deciros que os seguiremos informando de los siguientes webinars y cualquier propuesta que tengáis también pues nos la hacéis llegar e intentaremos organizarlo. Que tengáis buena tarde todos. Igualmente, gracias. Tenga buena paternidad, ¿eh? Manda foto, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.